Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablarles un poquito sobre el contexto de las finanzas dentro de este marco del curso de gestión empresarial para el programa de jóvenes veterinarios de Purina Nestlé. Y pues bueno, primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Mauricio Reyes Giraldo, soy administrador de empresas, especialista en finanzas y magíster en administración financiera. Y pues bueno, los voy a acompañar en este pequeño, pero espero que sustancioso video para poderles dejar en claro algunos elementos generales desde la perspectiva de las finanzas y su impacto dentro del proceso de gestión financiera en la empresa. Una vez surtido este proceso, bueno, quiero que entremos en materia y empecemos a hablar específicamente de algunos elementos generales de contexto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para poder hablar de finanzas en una organización, hay que entender que las empresas todas se desenvuelven dentro de, digamos, tres grandes macrosectores o entornos que tocan a todas las empresas por igual. El primero de ellos, pues obviamente es el ámbito mundial, donde están los factores económicos, políticos y sociales a nivel, digamos, global, que impactan indirectamente de que se trate de una pequeña, mediana o gran empresa. En el otro elemento están el contexto nacional, donde pues las variables podrían decirse específicamente que son las mismas, pero digamos que ahí encontramos un entorno mucho más inmediato de decisiones políticas, económicas, tributarias y demás que impactan de una manera mucho más concreta a las organizaciones. Y finalmente están el entorno sectorial en el cual se desenvuelve la empresa. Y este es un entorno que obviamente, pues, digamos, termina siendo mucho más específico para cada una de las empresas en las cuales pues estemos desarrollando un proceso de análisis de su estructura financiera. Porque es importante entender que las empresas se mueven dentro de un contexto, un entorno económico, pues fundamentalmente porque no podemos analizar a un paciente sin entender su contexto. Me explico, es decir, si yo estoy analizando una empresa del sector metalúrgico, pues las características de su sector específico en el que se desenvuelve son totalmente diferentes a los de una clínica veterinaria. Y de igual manera, cuando uno va escalando dentro de estos macroambientes, pues va encontrando que hay diferentes elementos para cada tipo de empresa que estemos revisando. En ese orden de ideas, pues entonces hay que tener en cuenta esos ámbitos para poder emitir un concepto sobre la salud económico-financiera de una empresa. Eh, Antes de arriesgarse a eso, pues tengo que saber muy bien cómo se comporta la industria, cómo se comporta el entorno a nivel general para poder saber, por ejemplo, si las cifras de rentabilidad de una empresa, liquidez, utilidad, endeudamiento y demás, pues son acordes digamos, con el entorno en el que se desenvuelve. Y por el otro lado, también resulta siendo un factor bien importante a tener en cuenta revisar también, digamos, la trazabilidad del comportamiento mismo que la empresa ha tenido antes a través del tiempo en la perspectiva financiera para poder mirar también su comportamiento, digamos, intrínseco al interior de la misma organización. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues entonces quiero dejar primero que todo en claro, pues que el objetivo de toda la gestión financiera, el análisis contable, el papel o el rol del administrador o gerente financiero está enfocado fundamentalmente en poder incrementar el valor de la compañía. Es decir, tener una empresa que valga más, tener una empresa que sea mucho más valiosa. Hoy por hoy es un concepto más importante incluso que de pronto garantizar específicamente rentabilidad o indicadores asociados directamente a esta, ya que el valor específicamente en términos contables y financieros, pues se da así solo si la empresa pone en práctica unas buenas condiciones de administración desde la perspectiva gerencial, obviamente financiera y contable, que conlleven a que la empresa tenga un crecimiento económico sano, que tenga la posibilidad de satisfacer a sus clientes más allá de sus expectativas y que a la vez tenga una capacidad para poder ser muy rentable en el corto y en el largo plazo. Esto implica entonces que las empresas sean muy líquidas, es decir, que tengan buena capacidad de flujo de caja en el corto plazo, pero que a la vez puedan tener, digamos, grandes elementos de garantizar rentabilidades interesantes para los accionistas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, un ejemplo claro de cuando uno escucha hablar de valor o de valorización empresarial son los famosos unicornios en el tema, en el área del emprendimiento. Y en Colombia, por ejemplo, uno he escuchado hablar que Rappi es una empresa que vale mucho dinero. Y eso fundamentalmente se da ¿por qué? Porque Rappi es una empresa que tiene la capacidad de generar gran liquidez en el corto e inmediato plazo, digamos, por su modelo de negocio, porque tiene un modelo escalable y replicable muy fácilmente, porque es un modelo de plataformas digitales que se puede llevar a diferentes contextos y obtener la misma satisfacción en sus clientes. Y por el otro lado, bueno, pues porque los inversionistas la han visto como una empresa que muy seguramente va a lograr un crecimiento tan grande que en el mediano plazo va a ser muy rentable. Entonces, de alguna manera, esos son los elementos asociados a la gestión específica financiera desde una perspectiva de valor.
Bueno, ¿y qué implica, digamos, tomar decisiones a nivel financiero que estén orientadas hacia la generación de valor? Pues bueno, fundamentalmente tomar decisiones de inversión, es decir, invertir en los proyectos y en los activos o en los bienes, digamos, correctos para poder hacer o generar un crecimiento importante en la empresa, digamos, un crecimiento planeado y adecuado para las características de la empresa. Por el otro lado, hay que tomar decisiones de financiación, es decir, financiarse de manera adecuada en términos de, digamos, no tomar exagerada deuda que ponga en riesgo la liquidez o la capacidad de pago de la empresa en el mediano y en el corto plazo, y también tener la posibilidad de distribuir pues, rentabilidad, dividendos para los accionistas, porque en la medida que un accionista ve que sus inversiones son retribuidas vía dividendos, pues va a tener mucho más interés en comprometer más patrimonio en esa empresa. Entonces, básicamente, cuando tomamos decisiones o cuando pensamos en cómo podemos lograr maximizar el valor de una compañía, pues esos son los tres grandes grupos de decisiones en los cuales pues uno debería concentrarse en tomar muy buenas y efectivas decisiones. ¿Vale? En la práctica, ¿cómo puede uno de alguna manera apuntarle a esa generación de valor? Este es un enfoque que presenta Oscar León García en su libro, en el libro bueno, en el libro asociado a esta temática. Y dentro de este, pues básicamente él dice que una organización logra generar, digamos, valor, rentabilidad y muchos flujos de caja libre, como lo presento en la parte inferior de esta gráfica, tomada directamente del libro de Oscar León García, en el cual pues básicamente se dice que una empresa está orientada a lograr ese valor. Sí, primero que todo, hace cosas muy bien hechas, ¿cierto? Las hace mejor que los demás, hace cosas valiosas, raras, difíciles de imitar, es decir, que no lo copian fácilmente, no es un genérico dentro del mercado, y que orienta todas sus core competences, o sea, sus habilidades centrales o todos, digamos, su capacidad operacional pues en lograr digamos, esos diferenciales en pro de un mercado y definir claramente un cliente y unos productos a los cuales les interesa a esos clientes. Y pues en la parte de arriba podemos ver también que pues esos core competences, digamos, o esas habilidades de la organización, pues se desarrollan teniendo en cuenta pues el direccionamiento estratégico de la empresa, es decir, la visión y la misión, tener un modelo de negocio perfectamente establecido, es decir, no estamos a tientas intentando entender a qué nos dedicamos, sino que tenemos un modelo de negocio muy bien establecido. Y las fuerzas inductoras pues son básicamente cualquier elemento dentro de la cadena de valor de la empresa que al ser, digamos, potencializado o mejorado, pues finalmente ayuda a que la empresa sea cada vez más competitiva. Y pues bueno, todo esto se traduce en ventaja competitiva, que es básicamente, digamos, el enfoque de Michael Porter, en el cual se presenta pues que cuando una empresa tiene una ventaja competitiva en un mercado es claramente más rentable que el promedio de todas las empresas que están en esa industria, y pues obviamente pues digamos que todo este enfoque estratégico es el que permite finalmente que una organización pues pueda ser mucho más valiosa, ¿ok? Teniendo presente esto pues que desde una perspectiva digamos estratégica, al final aquí les dejo algunas recomendaciones rápidas para esto, y es bueno, ¿cómo sabemos que una empresa está generando valor y sostenibilidad? Pues la empresa logra hacerlo si lleva a cabo algunas de estas combinaciones que pues, pueden resultar obvias, pero a veces pasan, digamos, por alto dentro del quehacer diario de los empresarios. Y es primero que todo, incrementar la productividad de la empresa, tener un modelo de negocio muy bien definido, lograr reducir costos cada vez que se pueda, tener estructuras de costos muy flexibles, es un elemento muy importante. Incrementar la capacidad de generar utilidades, pues esto dirá, no, bueno, pues generar utilidades es obvio, pero nosotros no necesariamente, pero digamos que el punto de análisis acá no es tanto generar las utilidades en sí mismos, sino cómo las logramos incrementar. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo tener, digamos, poder generar más utilidades vendiendo exactamente lo mismo, pero vendiendo a precios más elevados. ¿Y cómo puedo vender a precios más elevados? Pues cuando mis clientes me perciben como una propuesta de mayor valor. Y también puedo incrementar utilidades, pues reduciendo costos y gastos dentro de la empresa. La innovación siempre será un mecanismo de generación de valor, siempre y cuando tengamos en cuenta que la innovación debe ser la expresión clara de cómo monetizamos la creatividad, es decir, cómo ponemos la creatividad en función de esos dos propósitos anteriores, incrementar ingresos o reducir costos y gastos. Si nosotros somos una empresa que tiene una faceta, digamos, innovadora entre comillas, pero esa innovación no impacta directamente dentro de estos elementos del estado de resultados, es decir, incrementar ventas o reducir costos y gastos, pues al final no estamos siendo innovadores. Y finalmente lo que les decía y mencionaba previamente en la gráfica anterior es que pues hay que tener una cadena de valor muy definida, y tener una cadena de valor bien definida que implica pues que yo tengo claramente diferenciados cuáles son mis actividades estratégicamente importantes y en las cuales no puedo, digamos, dejar de prestarles atención en ningún momento.
¿vale? Teniendo presente eso, entonces podemos hablar al final, digamos, de un resumen general del papel del administrador financiero dentro de la organización, que este rol o papel de administrador financiero, pues en muchos casos es asumido directamente tal vez por el mismo gerente de las empresas cuando son MIPYMES y demás, pero de alguna manera, pues de pronto en la medida en la que las empresas crecen, pues estas responsabilidades pueden ser trasladadas a otros miembros de la organización, pero en esencia, pues los roles no cambian. Entonces, dentro de esto es fundamentalmente lo que, muy asociado con las decisiones que generan valor a la empresa, pues entonces lo que normalmente se la pasa haciendo un administrador financiero es tratando de diagnosticar e entender la situación y la salud financiera de la empresa y evaluando proyectos de inversión para pues invertir el dinero en alternativas que le permitan crecer sanamente a la empresa. Entonces, pues es básicamente estos dos grandes elementos. Y pues digamos que el elemento más concreto y más rápido, digamos, o que está, digamos, dentro del quehacer diario, pues estará la interpretación de los estados financieros, la generación y análisis de indicadores o razones financieras, bueno, y tener una planeación y control financiero. Porque de ahí, pues obviamente al entender muy bien la situación de la empresa, pues posteriormente sé si tengo recursos o no para poder hacer proyectos de inversión que permitan apalancar el crecimiento de la empresa. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo ese contexto previo, pues podemos hacer una introducción rápida a la contabilidad. ¿Y por qué es importante hablar de la contabilidad? Porque al final, pues la contabilidad es el instrumento para lograr los elementos anteriores. Es decir, la contabilidad es ese sistema de información que me registra todos los hechos económicos que suceden al interior de la empresa. ¿Qué es un hecho económico? Cualquier acción que implique entrada o salida de recursos. Entonces, al final, contratar una campaña publicitaria que incremente ingresos termina siendo un hecho económico, reducir de pronto la planta física de la empresa, que genera, digamos, la reducción o venta de unos activos, pero también genera ingresos nuevamente, pues por el dinero que entra al final termina siendo un hecho económico, vender es un hecho económico, ¿cierto? Reducir costos y gastos es un hecho económico. Entonces, al final, la contabilidad es un sistema de información de todas digamos, un sistema de información que registra en términos monetarios y cuantitativos todas las decisiones que se toman en la empresa. Y pues esta contabilidad pues obviamente proporciona todo el tiempo datos sobre el patrimonio que hay, digamos, invertido en un negocio y cómo está evolucionando. También da información, digamos, cuyo destino es los dueños de la organización y terceros para que puedan tomar decisiones. Y finalmente, pues también la contabilidad termina siendo un mecanismo de presentación de información a los entes de control como la DIAN, las supersociedades, cámaras de comercio, bancos, bueno, etcétera, porque al final muchas de estas entidades que también se denominan como terceros, pues terminan siendo usuarios de la información contable de una empresa. La contabilidad en general tiene dos grandes bloques, digamos, de uso o de aplicación dentro de la empresa. Uno de ellos es la contabilidad financiera y la contabilidad financiera pues es aquella que se hace bajo unos estándares y unos parámetros establecidos. Es la que se presenta a entidades de control o a agentes externos a la empresa. Es decir, específicamente la que deberíamos presentar en nuestro caso a la DIAN. Pero también existe otra contabilidad que es la contabilidad administrativa, que no necesariamente tiene que ser presentada a fuentes externas o de control de la empresa. Estos son aquellos informes contables que las empresas hacen para poder, digamos, tener información que solamente a ellos les interesa y bajo la estructura que a ellos les interesa analizar. Entonces podemos encontrar al interior de muchas empresas informes que manejan al interior de la organización que se derivan de la contabilidad financiera, ¿cierto? De la que hablábamos hace un momento, pero que han sido, digamos, reestructurados o cambiado la figura en la que presentan la información o han hecho cálculos diferentes que de pronto están asociados a KPIs, es decir, a indicadores que a la empresa le interesa manejar, pero que a nadie más le interesa, y que finalmente pues también termina siendo una contabilidad administrativa y de gestión dentro de la organización. ¿Listo? Teniendo presente esto, pues entonces también es importante hablar de las NIF dentro del marco contable, las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque las normas internacionales de información financiera son de alguna manera como el inglés de los negocios. Es decir, cuando uno se ha dicho popularmente que si uno habla inglés uno puede hacer negocios en la China, en Rusia, en Pekín, en Alemania o en cualquier otro contexto porque es un idioma universal. Entonces, las NIF son el idioma universal de la contabilidad. Es decir, son una serie de normas y estándares que hacen que la contabilidad sea, digamos, homogénea, estandarizada en todos los países. Entonces, de esta manera, pues Colombia adoptó las normas internacionales hace ya un par de años atrás y lo que ha hecho esta adopción es que pues, nuestros estados financieros sean equiparables a los de cualquier otra economía en los cuales también se aplica el estándar de las NIF.
Y esto hace pues específicamente que organizaciones que quieran hacer negocios con empresas de nuestro país pues puedan entender los estados financieros de estas empresas y a su vez pues las empresas locales puedan entender los estados financieros de las empresas externas. Entonces es un mecanismo para poder canalizar más inversión, negociación, digamos alianzas estratégicas y demás, pero también digamos que a nivel de pequeñas empresas también resulta siendo una herramienta importante porque el objetivo de la SNIC también es mantener, perdón, es mantener la información de la empresa lo más actualizada posible, digamos, a los valores reales que se deberían manejar y pues tiene, digamos, un gran control en términos de diferenciar entre, digamos, pues, digamos, todos los diferentes hechos económicos que se puedan presentar. Entonces, en ese orden de ideas, pues hoy en día nuestro marco normativo colombiano, pues obviamente aplica las normas internacionales de información financiera y es muy importante que desde un rol de gestor empresarial pues uno tenga muy claro este tipo de elementos porque en algún momento va a tener que, digamos, tener algún tipo de contacto con este tipo de información. Bueno, teniendo ya presente esto, podemos hablar entonces un poco ahora sí de los entes económicos, como les decía previamente, las NIF de alguna manera aplican sobre, digamos, o versan, digamos, sobre algunos principios y estándares internacionales. Dentro de esos estándares internacionales está, digamos, un principio importante que es el principio de ente económico. Y ese principio lo que deja claro es que la contabilidad de la empresa tiene que ser digamos, un elemento totalmente diferenciado de la contabilidad de los socios y sus propietarios, o propietarios, perdón. Y en ese orden de ideas, pues dentro de, digamos que aparece, digamos, ese concepto de persona jurídica, y las personas jurídicas, pues bueno, tienen deberes y derechos totalmente independientes de los de sus socios o dueños. En ese orden de ideas, pues el primer, digamos, nivel de diferenciación de entes económicos está dado desde estas tres tipologías fundamentales. Nosotros podemos tener empresas de servicios, empresas comerciales o empresas de manufactura. Y pues es importante diferenciarlas porque digamos que de alguna manera el tener claro en qué campos específicos se desenvuelven también diferencia en muy buena manera, digamos, el tipo de la estructura que van a tener sus estados financieros. Una empresa de servicios, pues de pronto no tiene inventarios dentro de sus activos o sus inventarios son muy mínimos, porque pues básicamente lo que presta es un intangible, lo que vende es un intangible, y donde de pronto son empresas que mayoritariamente son intensivas en mano de obra, mientras que las empresas comerciales de pronto son abundantes en inventario porque generalmente lo que hacen es obviamente vender productos, y pues de pronto tienen menor, digamos, carga en términos de mano de obra u otros gastos que son habituales en las empresas de servicios o de manufactura. Y las de manufactura pueden llegar a tener diferentes tipos de inventarios, como los de inventarios de materias primas, inventarios de productos en procesos, inventarios de productos terminados, y de pronto también son muy intensivos, digamos, en planta física, porque finalmente están haciendo un proceso productivo, ¿vale? Entonces, teniendo presente esto, pues ya podemos hablar también un poco sobre la estructura de los estados financieros, digamos, de uso común. Para ello hay que tener en cuenta que pues, la normatividad nos define 5 estados financieros que hay que tener presentes. Son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el flujo de efectivo. Hablemos rápidamente de cada uno de ellos. El balance lo que nos muestra en esencia, digamos, es la composición de cuáles son los bienes o activos, para decir ya su nombre técnico, que controla la empresa, y cuánto de esos activos ya es propiedad de los socios y cuánto de eso se debe a terceros. Entonces, aquello que ya es de los dueños de la empresa se denomina patrimonio y aquello que se debe a terceros se denomina pasivos. O sea que los pasivos son en esencia deudas que pueden ser exigidas por personas externas o exógenas a la organización. Entonces, lo que vamos a encontrar ya desde una perspectiva técnica es que los activos son recursos económicos controlados por la empresa que le van a producir algún tipo de beneficio en el futuro. Por eso podemos tener activos tangibles o intangibles, como por ejemplo una marca puede ser un activo intangible, pero también pues encontramos activos tangibles como maquinaria, equipo y demás. Los pasivos, como les decía, son obligaciones que se van a tener que pagar a terceros o personas, como nos dice la definición, porque puede ser personas naturales o personas jurídicas. Y finalmente el patrimonio pues representa los derechos de los propietarios de ese negocio, es decir, la parte de los activos que yo ya pagué y que realmente me pertenece a mí. Bueno, un estado de resultados. ¿Qué es un estado de resultados? El estado de resultados me presenta las pérdidas o ganancias que puede tener una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Básicamente, como lo muestra su estructura, parte desde los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales son las ventas que la empresa obtenga, es decir, puede vender servicios, comercializar productos, manufacturar y vender, es decir, puede hacer diferentes propósitos, pero
ahí básicamente tenemos los ingresos de la empresa, y ahí para abajo lo que tenemos son todas las estructuras de costos y gastos en los que puede incurrir la empresa por su operación. Hay que tener en cuenta que en la medida en la que de pronto cambiamos de tipo de actividad económica, pues el costo de ventas pues puede cambiar, era lo que les decía al principio, o bueno, hace un momento atrás, una empresa de servicios, su costo de ventas estaba más por mano de obra, una empresa de manufactura más por mano de obra, materias primas y costos indirectos de fabricación, una empresa comercializadora estaba más por el costo del inventario que mantienen para posteriormente ser vendido. Lo importante del estado de resultados es que es el punto de partida para el cálculo del impuesto de la renta, y pues por lo tanto, pues digamos que es un elemento de control y de análisis permanente. El estado de cambios en el patrimonio, pues básicamente lo que hace es presentarnos, así como hablábamos que el balance tiene activos, pasivos y patrimonio, pues entonces ese patrimonio específicamente puede cambiar drásticamente al pasar de un periodo a otro. Entonces el estado de cambios en el patrimonio lo que hace es analizar específicamente cómo han sido esos movimientos en el patrimonio, porque las empresas pueden cambiar su patrimonio sustancialmente, por ejemplo, cuando reciben nuevos socios, cuando reparten dividendos, cuando de pronto tienen utilidades sustanciales en un periodo determinado, pues todo eso va al patrimonio. Y pues esos cambios específicamente a veces no son tan claros, entonces este estado financiero tiene por objetivo explicar muy bien esos cambios. El estado de cambios en la situación financiera o estado de fuentes de aplicación de fondos tiene por objetivo, digamos, analizar el cumplimiento dentro de una empresa de lo que denominamos eh, el principio de conformidad financiera. El principio de conformidad financiera dice que las organizaciones tienen normalmente fuentes que son, digamos, fuentes de ingresos de recursos de corto plazo, fuentes de ingresos de largo plazo, y asimismo gasta dinero digamos, en algunas aplicaciones de corto plazo y en otras aplicaciones de largo plazo. Les doy un ejemplo. Una fuente de corto plazo para una empresa puede ser una inversión de muy corto aliento, como por ejemplo invertir unos excedentes de recursos en un CDT digamos, 6 meses. Esa rentabilidad que van a obtener allí pues termina siendo una fuente de corto plazo. Ok, que no es lo mismo que de pronto, digamos, de alguna manera, obtener recursos de una inversión de más largo plazo, que al final, digamos, a 10 años y demás, que termina pues generando rentabilidades en el largo plazo. Una fuente de corto plazo son las ventas, los ingresos operacionales son de corto plazo, ¿cierto? Una fuente de largo plazo puede estar asociada más a rendimientos, digamos, en otro tipo de empresas, o, digamos, o compra de filiales o proveedores. Y la generación interna de fondos que vemos en la parte inferior, pues es como el ahorro, la alcancía que debe tener toda organización. Entonces la idea es que si la empresa tiene esas fuentes de corto y de largo plazo y un ahorro, pues así mismo lo debería utilizar. Si yo tengo una fuente de corto plazo, debería utilizarlo para gastármelo en algo que sea de corto plazo. Como por ejemplo, una aplicación de corto plazo es la compra de inventarios. Entonces las ventas estos ingresos generalmente deberían estar orientados a comprar inventarios. O si yo tomo un crédito de corto plazo, debería estar orientado a subsanar una necesidad de corto plazo. Por ejemplo, hago un sobregiro en mi cuenta corriente o hago un avance con mi tarjeta de crédito. De pronto es ¿para qué? Para comprar unos bienes que necesito para poder responderle a un cliente ya en este momento por algún requerimiento, y de esta manera pues poder lograr hacer la venta. Mientras que una fuente de largo plazo podría ser, digamos, un crédito de 10 años que debería utilizarlo para comprar, por ejemplo, maquinaria que va a durar 10 años en la empresa, no para dejarlos únicamente no, digamos, para una inversión de muy corto aliento y que luego se vaya a perder, digamos, la alineación entre digamos, la duración de la aplicación, los beneficios que yo puedo esperar de la aplicación y, digamos, las exigencias que pueda tener la fuente de corto plazo. Entonces el ejemplo más claro era el que les decía: si yo tomo un crédito a 10 años, pues debe ser para comprar un equipo, una maquinaria que me va a durar 10 años o 15 años. Es decir, que tengo garantizada que esa aplicación me va a generar rentabilidad o ingresos para poder, digamos, pagar, digamos, el endeudamiento de largo plazo. Y el principio dice que si al final las fuentes de corto plazo no son, digamos, equiparables con las aplicaciones de corto plazo, es decir, hay un déficit, y lo mismo pasa con las aplicaciones de largo plazo, pues la empresa debería echar mano de su generación interna de fondos, que es el ahorro, la alcancía que tiene para poder subsanar esos elementos. Entonces, de alguna manera es como de pronto puede sonar un poco complejo, pero es un estado financiero, digamos, que aplica mucho sentido común. Es decir, si habláramos de finanzas personales, lo que estamos diciendo acá es: endeúdate en el largo plazo para comprar un apartamento, porque el apartamento te va a durar toda la vida.
¿cierto? Y no te vayas a endeudar en el corto plazo, digamos, teniendo unas exigencias de muy corto plazo para pagar, digamos, algo que no vaya a durar en igual tiempo. Bien, entonces, como les decía, pues entonces la idea que aquí es que busquemos, digamos, una digamos que las entradas y las salidas sean equiparables en términos de magnitud, y pues eso al final termina siendo bastante útil para la organización. Es un ejercicio de bastante, digamos, sentido común, pero que a veces pues no es tan aplicado dentro de las organizaciones. Bueno, otro elemento importante que tenemos que resaltar acá como mecanismo de cumplimiento de ese propósito de generar valor para la compañía, tenemos el análisis financiero. El análisis financiero básicamente es la herramienta a través de la cual se logra pues emitir conceptos para la salud de la empresa. Dentro de esto pues hay dos grandes digamos grupos de actividades que se pueden desarrollar, las cuales ya voy a mencionar a continuación, pero en primer lugar quiero dejar claro los objetivos. Los objetivos de un análisis financiero pues en esencia lo que intentan es determinar tendencias del comportamiento de las diferentes cuentas que componen los estados financieros, mostrar, digamos, de alguna manera cuáles son las cuentas más importantes o que más participan en la estructura de los estados financieros. Se utilizan para generar indicadores de salud financiera, que ya miraremos y dejaremos enunciados los grupos más importantes. Explica también de alguna manera la utilidad y el manejo que se le está dando al capital de trabajo dentro de la empresa, y pues también se utiliza para preparar el estado de movimientos de fondos de una organización, que es ese estado financiero del cual les hablaba previamente, de lograr esa equiparabilidad entre las entradas las generaciones de fuentes y las aplicaciones de fondos que hay dentro de la empresa. ¿Listo? Para cumplir con esos objetivos, como les decía, de análisis financieros, hay dos grandes grupos que son las razones financieras y el análisis comparativo de estados financieros. El análisis comparativo de estados financieros debe arrancar por el último que enuncié, dado que es, digamos, de alguna manera un poco más fácil de hablar de él. Pues básicamente se sustenta en dos tipos de actividades, el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical lo que trata de mirar es, como ustedes pueden ver en la imagen, es mirar qué tanto pesan las diferentes cuentas que componen un estado financiero frente a un referente global. Entonces, por ejemplo, aquí mirar qué tanto pesan la cuenta clientes, que son básicamente cuentas por cobrar, con respecto al total del activo de la empresa, que vendría siendo el 100%. Lo mismo se hace con todas las diferentes estructuras del estado financiero que se esté analizando. Porque a pesar de que aquí tenemos un balance, pues también se puede hacer con el estado de resultados, o sea, con el estado de pérdidas y ganancias. Y el análisis horizontal lo que busca, en contraposición al anterior, no es analizar, digamos, las características de un único estado financiero, sino lo que trata de mirar, obviamente, como lo ven ustedes en la gráfica, es comparar y analizar tendencias de diferentes periodos que sean equivalentes. Es decir, en este caso tenemos años, bloques anuales, si no lo podríamos hacer con bloques trimestrales, mensuales o lo que fuera, pero la idea es mirar cómo han evolucionado las cuentas a través del tiempo. Entonces, si yo estoy revisando la misma cuenta clientes, lo que miraría es cómo la cuenta clientes ya no qué tanto representa frente al mismo año, frente al total del activo, sino que miraría porcentualmente es cómo ha venido creciendo la cuenta o disminuyendo a través del tiempo. Y eso me puede dar una tendencia específica del comportamiento de esa cuenta, y me podría decir, bueno, mis clientes me están pagando más o menos al pasar de un año a otro. El otro grupo de indicadores importantes, digamos de elementos importantes que utilizamos para poder emitir un concepto sobre la salud financiera de una empresa, pues son los análisis o ratios financieros. Dentro de estos pues tenemos varios grupos. Son índices de rentabilidad, que lo que están pues están más asociados a mirar, digamos, las utilidades de la empresa con respecto a los recursos que se utilizaron para generar esa rentabilidad. De igual manera están los de liquidez, que miran básicamente caja, dinero específicamente. Los de actividad o rotación, que miden es qué tan eficientemente estamos utilizando los recursos de la empresa. Los de endeudamiento, que están más asociados específicamente a mirar la capacidad de pago o de no pago que pueda tener la empresa frente a sus pasivos. Los de cobertura están asociados a qué tanto cubren mis utilidades, los intereses que tengo que pagar. Y los bursátiles, pues que son indicadores de bolsa de valores. Pero bueno, todos estos indicadores, y dentro de los cuales pues dentro del limitado tiempo no puedo explicar la estructura matemática de cada uno de ellos, pues básicamente son fórmulas que toman datos de los estados financieros que hemos visto, ¿cierto? Es decir, partidas que están en diferentes elementos, cuentas, y compara unas cuentas con otras de alguna manera. Y en función de eso me permite identificar, de acuerdo con un resultado, pues si la empresa emitir un concepto, si está bien o no está bien. Básicamente el análisis de ratios financieros o indicadores financieros son como los exámenes médicos de un paciente.
Es decir, yo miro el resultado de los indicadores y los comparo en función de un estándar de unos puntos mínimos y máximos, y en función de esos puedo emitir un criterio sobre la salud de la empresa. Pero a la vez también tengo que mirar la historia que tiene la empresa en estos indicadores y cómo son el comportamiento de los indicadores dentro de un contexto económico. Entonces también quiero cerrar aquí con esta última reflexión, y es que yo no puedo separar el análisis de los estados financieros de la empresa, sin importar por dónde haya yo hecho este estudio, del contexto en el que la empresa se desenvuelve. Entonces siempre hay que mirar específicamente tanto el pasado como el contexto en el que se desenvuelve e incluso las proyecciones. Entonces, pues bueno, con esto terminamos este breve, digamos, resumen de la gestión financiera y las herramientas que se utilizan para poder hacer un buen ejercicio de administración y de gestión empresarial. Y pues bueno, agradezco mucho su atención y bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.